Bien, puse para grabar. Bueno, arrancamos. Y otra cosa, recuerdan que les había dicho un poquito más acá que SQL iba a ser tanto el servidor como el IDE. El SQL también es el lenguaje, ¿sí? Así que cuando mencionemos SQL puede ser tanto el servidor como el IDE en el cual uno escribe las consultas, como el lenguaje en el cual se escriben las consultas, ¿sí? Así que eso puede ser un poco confuso, pero bueno, son las dos cosas, las tres cosas. El lenguaje, el servidor se llama SQL Server, el IDE se llama SQL Server Management Studio y el lenguaje se llama SQL. ¿Bien? Bueno, volviendo acá, entonces teníamos en C++, para representar texto, teníamos char para guardar un carácter solo, y vectores de char para guardar una cadena de caracteres, o si estábamos en C++, directamente podíamos usar el tipo dato string, que ya era una cadena de caracteres. ¿Bien? En SQL, para representar texto, vamos a tener char, nchar, varchar y nvarchar. ¿Sí? Estaría bueno que ustedes mismos, no ahora, pero en la semana, se fijen qué diferencia hay entre char y varchar y qué diferencia hay entre nchar y nvarchar. ¿Sí? Y luego después, la siguiente semana o cuando tengamos otro encuentro, charlamos a ver de cuál es la diferencia de cada uno de estos cuatro. Pero tengan en cuenta que esto lo que nos va a permitir es guardar texto en la base de datos. Bien, siguiendo con los tipos de datos, otra cosa que tendríamos que representar son números enteros. Bien, y en 6 más teníamos bool, que permitía guardar verdadero o falso, que podría llegar a entenderse como un número. Short, para enteros de poca longitud, de poca cantidad de bytes. No recuerdo ahora exactamente cuántos bytes eran, no me acuerdo si eran 2 o 4, pero para entero corto. Int y long, dependiendo el sistema operativo, la arquitectura del sistema operativo tenían la misma longitud, pero la idea es para tener un entero de 4 bytes y uno más largo sería el de long. ¿Sí? Esto obviamente repercute en la cantidad, en el rango de números que puedo guardar, desde el valor más chico negativo hasta el valor más grande positivo. ¿Sí? Y luego en SQL tenemos bit, que nos permite guardar 1 y 0, y luego tenemos tinyInt, smallInt, que sería el siguiente, int, que sería el entero general, y bigInt para enteros realmente grandes. ¿Sí? En un apunte del campo virtual van a tener acá, para cada tipo de datos, los valores mínimos y máximos, pues yo no me los voy a acordar de memoria, pero los rangos, ¿sí?, de números que acepta cada tipo. ¿Bien? Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, la edad de una persona, no voy a usar bigInt, que estamos hablando de millones de valores, ¿sí?, de un número realmente muy grande. Con tinyInt probablemente sea más que suficiente. Ahora, si yo voy a guardar la cantidad de años de, no sé, de un planeta o algo ya mucho más complejo, más grande en su longitud de rango, bueno, ahí probablemente use bigInt, ¿sí? Y siempre que estemos hablando de valores autogenerados, que ya vamos a ver qué es, pero básicamente sería un número que va creciendo automáticamente de 1 en 1, de 10 en 10, lo que yo decida, pero que se autogenere, ¿sí?, un autonumérico. Ahí siempre utilicen bigInt para no tener problemas de que se queden sin números. ¿Sí? Ahí les recomiendo siempre bigInt, salvo que sea algo muy acotado. ¿Sí? No sé, la cantidad de países del mundo o la cantidad de provincias de un país, que ahí saben que no van a superar los millones. Si no, siempre bigInt para esos casos. Luego tenemos números decimales o números reales, y en 6 y más teníamos float y double, no sé si había algún otro, creo que no. Con SQL tenemos decimal, que es probablemente el que más vamos a utilizar, el de propósito general. Money, cuando estamos hablando de valores monetarios. Small money para valores monetarios, pero de un rango mucho menor. Y float para una precisión de punto flotante, como su nombre lo indica. Y esto ya es cuando se mete en cuestiones medias más científicas. ¿Sí? Es muy posible que si yo quiero guardar, no sé, una nota de un examen con valor decimal, no use float porque no sea necesario tanto nivel de precisión, y con decimal sea más que suficiente. ¿Sí? De hecho, hay mucha gente, y también está muy bien, que desecha el caso de money para valores que representan dinero,
y directamente trabajan con decimal siempre, porque no deja de ser un número con expresión decimal. Bien. Pasando entonces a las fechas, en 6C++ no hay un muy buen trabajo con fechas. Tenemos el struct time y el timet para la marca de tiempo. Son los dos tipos de datos que podríamos llegar a utilizar para representar fechas en 6C++. En cambio, con SQL tenemos time para guardar tiempo, ¿sí? Para guardar horas, minutos, segundos y milisegundos. Date para guardar solo fecha, o sea, día, mes y año. Y luego tenemos small datetime y datetime para guardar fecha y hora, cambiando obviamente que cuando es la variante de small datetime, el rango de fechas y de tiempo que se puede guardar es con menor precisión que cuando utilizamos datetime, que utiliza mucho más bytes y por lo tanto un rango más grande, ¿sí? Es muy común que entonces estemos utilizando date para cuando tenemos que guardar fechas, datetime cuando es algo con fecha y hora, y small datetime si no nos interesa tanto el tema del rango, ¿sí? De fechas y tiempo. Nuevamente, en ese apunte que les había dicho que está en el campus virtual, tienen toda una explicación de cuáles son los rangos de estos tipos de datos, ¿sí? Sobre todo entre el datetime y el small datetime. Bueno, entonces si seguimos, tipo de datos creo que no tenemos más para comparar con 6C++, pero sí tenemos acá una lista de los distintos tipos de bases de datos, y primero los podemos clasificar en relacionales y no relacionales. La materia va a trabajar exclusivamente con bases de datos relacionales, y de las bases de datos relacionales, el software que se va a utilizar es el de el SQL Server de Microsoft, ¿sí? A su vez, el SQL Server de Microsoft tiene un lenguaje SQL propietario con ciertas características que se llama Transact SQL. Si lo voy a escribir en el chat por si lo quieren buscar más adelante. Transact SQL o TSQL es el lenguaje de SQL de Microsoft. Y después van a ver que hay distintos motores de base de datos como Postgres, como MySQL, como MariaDB, que también van a tener sus variantes del lenguaje SQL. Lo importante es que conocer cómo funciona uno de estos lenguajes SQL les va a permitir utilizar cualquiera de los otros de forma muy, muy fácil. Lo único que tendrán que hacer es ver las características propias de cada uno de estos variantes que hay en los lenguajes, pero después las instrucciones de consulta van a ser prácticamente las mismas y con el mismo nombre. En las no relacionales, bueno, es distinto el tema. Esto no se va a ver en el laboratorio 3. Tal vez sí se vea una introducción a las no relacionales en la materia de base de datos que tiene el próximo cuatrimestre, que se llama Diseño y Administración de Base de Datos. Pero bueno, de las más populares tenemos MongoDB, Firebase, Cassandra. Esto es posible que si trabajan en TCCI con tecnología mobile, utilicen alguna de estas bases de datos no relacionales, ¿sí? Tienen una característica obviamente distinta a las relacionales y no alcanza el cuatrimestre para ver las dos en profundidad, ¿bien? Así que recuerden, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con relacionales y con SQL Server de Microsoft. Bien. Si no están familiarizados y familiarizadas con la arquitectura de cliente-servidor, bueno, vamos a hacer una pequeña y muy breve descripción de cómo funciona, ¿sí? Así funcionan muchos servicios, no solamente las bases de datos, ¿sí? Con esta arquitectura. Pero básicamente lo que tenemos es un medio, que puede ser Internet o una intranet, no necesariamente tiene que salir a través de Internet. Y lo que tenemos son nodos o clientes, que acá en este gráfico que encontré está muy bueno porque fíjense que los nodos pueden ser desde una notebook hasta un dispositivo móvil o una PC de escritorio. Y hoy en día esto ya quedó completamente desactualizado porque un cliente podría ser una heladera o una tostadora que tenga internet y se comunique con un servidor, ¿sí? Así que hoy en día puede ser cualquier dispositivo que a través de internet se comunique con un servidor. ¿Cómo se comunica? Bueno, el nodo o cliente necesita un dato y lo que hace es una petición
a una dirección IP, que es la dirección IP del server, ¿sí? Y a través de un puerto, porque un servidor puede tener distintos programas ejecutándose a la vez, y el puerto lo que me va a indicar es, bueno, si llega por este puerto es porque es el SQL Server. Si llega por este otro puerto es, no sé, el servidor de mail, por darles un ejemplo. Si llega por el puerto 80, probablemente le tengan que devolver una petición web porque es un servidor web, ¿sí? Entonces, de esta manera se comunica o le hace la petición el cliente, el servidor analiza esa petición, ve si tiene los permisos suficientes, si entiende la petición, si la puede resolver, y lo que hace es dar una respuesta. La respuesta puede ser lo que está esperando el cliente, por ejemplo, en el caso de base de datos, podría ser un listado, ¿sí? O la indicación de que un registro que se intentó agregar se agregó con éxito, por ejemplo, o una respuesta podría ser que el login falló o que, no sé, no existe la tabla clientes o lo que sea, ¿sí? De esa manera se comunican entonces todos los clientes con un servidor y viceversa, ¿sí? El servidor también le da una respuesta al cliente y el cliente va a ser el que la esté esperando. Sí, Manuel, ¿tenías una pregunta? No, fue sin querer, estaba intentando abrir el chat. Está bien, no hay problema. Bien, y esta arquitectura de cliente-servidor, como les decía, la utilizan muchos sistemas, no solamente los sistemas de base de datos. No tienen más que buscar en Wikipedia, por ejemplo, arquitectura cliente-servidor, y van a ver todos los distintos servicios que a través de Internet e intranet se comunican con este esquema, ¿sí? Con este modo de trabajo. Bien, siguiendo acá, esto recuerden es una introducción, de hecho esto lo van a ver en detalle en una materia que se llama redes en TCCI, así que piensen que no hace falta profundizar en todo esto que estamos viendo ahora, simplemente mencionarlo para que lo sepan. Bien, algunos elementos que muchos de ellos vamos a trabajar este cuatrimestre de las bases de datos y vean cómo cada cosa jerárquicamente es una colección de la otra. Por ejemplo, yo voy a empezar con un servidor, ¿sí? Ustedes cuando instalen el SQL Server Express van a estar instalando esto, un servidor de base de datos. Ese servidor va a ser un servicio, una aplicación que va a estar ejecutándose constantemente en su computadora, salvo que ustedes lo apaguen como servicio. Y como les decía, va a estar escuchando a través de un puerto, ¿sí? No recuerdo ahora cuál es el puerto por defecto del SQL Server, pero tiene un puerto por defecto que es el que utiliza. Y luego un servidor va a ser una colección, ¿sí? Un conjunto de bases de datos. Un servidor de base de datos, como obviamente parece una obviedad, pero es una colección o conjuntos de bases de datos. A su vez, una base de datos es una colección o conjunto de tablas, que a su vez una tabla está compuesta por un conjunto de columnas, generalmente, una o varias columnas, y una tabla también está compuesta por probablemente muchas filas, ¿sí? Y por otro lado, una base de datos va a estar compuesta por una colección o conjunto de objetos de base de datos, y esos objetos son los que van a estar viendo ahí, los que están viendo ahí, perdón. Restricciones, vistas, procedimientos almacenados, desencadenadores o triggers, ¿sí? Estos 4 que están enumerados primero son los que vamos a estar viendo durante la cursada, pero también hay otros elementos que se guardan en la base de datos como usuarios, permisos, funciones de usuario, índices, ¿sí? Otros objetos de base de datos que se guardan todo dentro de la misma base de datos. Nosotros vamos a trabajar con tablas, que también es un objeto de base de datos, pero es tan importante en este esquema de modelo relacional que lo puse separado como objeto de base de datos y los otros son los que están mencionados aquí, ¿sí? Hoy ya vamos a empezar a ver cómo crear una base de datos, cómo crear una o dos tablas que después se puedan relacionar con las restricciones que vamos a ver ahora mismo, ¿sí? Bien, este es un ejemplo de base de datos que al final de la clase idealmente vamos a estar resolviendo, ¿sí? Una tabla de empleados y una tabla de áreas. Un empleado puede trabajar en un solo área, ¿sí? Y un empleado va a estar compuesta por un legajo, va a tener un código de área,
Va a tener apellido, nombre, fecha de nacimiento, mail, teléfono y sueldo, ¿sí? Y las áreas, por otro lado, lo que van a tener es un código que la va a identificar, un nombre, un presupuesto y un mail. ¿Bien? Entonces, con estas dos tablas de una base de datos ficticia, vamos a ejemplificar algunos de los objetos de base de datos que estaba mencionando en la vista anterior, ¿sí? Acá pueden ver que algunas columnas tienen como una marca, una indicación, PK y FK. Bueno, hoy mismo también vamos a ver qué significan esas marcas y qué característica le dan a la columna. ¿Qué pasa si la tabla de empleados tiene como marca PK y qué pasaría si no la tiene? Y así. ¿Bien? Bueno, siguiendo con esto vamos a ver que también idealmente vamos a hacer que esas columnas de estas dos tablas cumplan las siguientes restricciones. El legajo va a ser un número autonumérico. ¿Sí? Autonumérico, recuerden, es que comience, por ejemplo, desde 1 y el siguiente valor sea el 2 y el siguiente sea el 3 y que el usuario o quien registra los datos no tenga que preocuparse porque esos valores vayan creciendo de uno en uno, sino que sea la base de datos la que se encargue de que esos valores vayan de 1 en 1 o de 10 en 10, ¿sí? Después, el ID área del empleado tiene que existir obligatoriamente en la tabla de áreas. Bien, esa es otra restricción que vamos a garantizar, ¿sí? Que la fecha de nacimiento sea menor a la actual, que el mail no pueda repetirse, que el teléfono sea opcional, si el usuario no quiere dar su teléfono no tiene por qué darlo, y el registro debería poder almacenarse igual, que el sueldo sea mayor a 0, y en la tabla de áreas, que el código sea autonumérico también, que el presupuesto sea mayor a 0, y que el mail sea único también. Así que estas restricciones se van a garantizar cuando creamos estas dos tablas, ¿sí? Van a ser elementos, las restricciones, recuerden, a objetos de las bases de datos, son distintas restricciones que vamos a crear para garantizar en la base de datos que se cumplan o de lo contrario no se registre el registro, valga la redundancia, ¿sí? Que no se registren los datos. Bien, entonces, ¿qué son estas restricciones? Bueno, vamos a comenzar con la principal o la más importante, que es la clave primaria, ¿sí? Recuerdan que si volví hacia atrás, esperen que no puedo volver hacia atrás. Ahí está. ¿Se acuerdan que teníamos este prefijo o marca que decía PK y que decía FK? Bueno, PK lo que significa es primary key o clave primaria, ¿sí? Y es una restricción que no va a permitir que haya duplicación de datos en la columna que definamos como clave o varias columnas que definamos como clave. En este caso, yo pinté con fondo celeste, que no sé si se llega a ver, ojalá que sí. ¿Cuál sería la columna clave, ¿sí?, de la tabla? Imaginemos que es una tabla de empleados. Entonces tenemos legajo, apellidos y nombres. Y lo que yo no quiero que se repita es el legajo. ¿Sí? Lo que yo definí como clave primaria de esta tabla es el legajo. Entonces, yo puedo tener todos los Simón Ángel que quiera, porque eso puede pasar. Puede haber muchas personas que se llamen Simón Ángel y ahí no hay ningún problema, pero lo que no va a permitir la tabla de empleados en este caso y la base de datos obviamente, es que el legajo se pueda repetir, ¿sí? Solo la tabla, solo la restricción de primary key se va a dar cuenta que el valor que yo definí como clave primaria se repite en algún momento y me va a impedir la registración de ese dato. La restricción de no repetirse va a venir por ser primary key. Por ser primary key, entonces lo que yo definí como primary key, que en este caso es el legajo, solo se va a chequear que no se repita y entonces si se repite te lo cancela o te lo prohíbe. El email también podría ser clave primaria, ¿sí? Acá yo hice una simplificación, pero en la vista acá,
el mail habíamos dicho que no podía repetirse. El tema es que una tabla puede tener como primary key puede estar la primary key una sola vez. Bien. Pero después tenemos otra restricción. Fíjense que acá yo puse barra única. Existe otra restricción que se llama unique. ¿Sí? Unique, que se escribe así, como lo puse en el chat. Unique lo que me va a permitir es que otra columna o conjunto de columnas sean claves primarias, perdón, primarias alternativas o claves únicas. Entonces yo puedo tener que la clave primaria sea el legajo y que el mail sea único. Entonces, por ser clave primaria, el legajo no puede repetirse. Y el mail, por ser unique, tampoco puede repetirse. Entonces es otra columna que a mí me garantiza de que no vaya a haber dos en la misma tabla, ¿sí? Así que si yo tuviese acá una columna de mail y yo quisiera que no haya dos mails iguales en la tabla de empleados, por ejemplo, entonces poniéndole unique al mail me garantizaría eso con la columna de mail, ¿sí? Y la columna de legajo va por otro lado porque es la clave primaria. Una clave primaria también tiene que ser única, ¿bien? Bueno, paso a la siguiente, que es de clave primaria, pero en este caso, fíjense que el enunciado, la parte encabezado de la diapositiva dice exactamente lo mismo, pero ¿qué podemos ver acá a diferencia del anterior? ¿Qué no tan distinto? Bien, esto, como dice ahí Andrés, doble clave primaria. Esto se conoce como clave primaria compuesta, ¿sí? Clave primaria compuesta es la misma lógica que teníamos antes, pero o clave primaria concatenada también, pero son dos o más columnas, las que yo quiera, que son la clave primaria. Entonces, ahora corre en juego la combinación de las dos para definir la clave. Entonces, yo puedo hacer que el legajo 1000 se repita todas las veces que quiera. Puedo hacer que el código sucursal se repita todas las veces que yo quiera, como pueden ver acá. Lo que no se puede repetir es la combinación, la misma combinación de valores, tanto en el legajo como en la sucursal. Entonces, puede estar el legajo 1000 en la sucursal 100. Puede estar el legajo 1000 en la sucursal 200. Pero lo que no puede estar otra vez es el legajo 1000 en la sucursal 200 de vuelta. ¿Sí? Un ejemplo de uso práctico. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de inscripciones, ¿sí? Si yo pusiera como clave primaria el legajo, ¿sí? En la tabla de inscripciones, ¿no? Si yo pusiera como clave primaria el legajo, entonces un alumno se podría inscribir solo una materia, porque en el momento que yo repita el legajo, ya me lo impediría. Si yo pongo como clave primaria el legajo y el código de materia, yo podría hacer que el alumno 1000 se anote en la materia 1, 2 y 3. Y como son códigos de materia distintos, eso me lo acepta. Pero ¿qué no me permitiría si la combinación es solo el legajo y la materia? Que un alumno tenga que hacer ¿qué cosa? Anotarse dos veces en la misma materia. Entonces, si tuviese que recursar, la combinación de legajo y materia ya existiría. Así que la clave primaria compuesta de esa ficticia tabla o hipotética tabla sería probablemente el legajo, la materia y el año, por ejemplo, o la fecha, o el cuatrimestre y año, ¿sí? Tendría que ser triple la combinación para que a mí me garantice de que en el mismo cuatrimestre y en el mismo año una persona se puede anotar una y solo una vez a la materia, pero todas las veces que quiera en otro año y cuatrimestre, o todas las veces que quiera otra persona u otra materia, ¿sí? Cuanta más columnas yo agregue a la clave primaria combinada, más son las combinaciones que se pueden dar entre esas columnas, ¿sí? Pero nunca todas las columnas repetidas, porque si no ahí se infringiría la restricción, ¿sí? Como se ve acá. Se pueden repetir las combinaciones, pero no exactamente las dos iguales. ¿Bien? Bueno. Y después, se acordarán que unas columnas tenían ese prefijo PK, pero también había otra que decía FK. Bueno, FK significa foreign key o clave foránea. ¿Qué me garantiza a mí la clave foránea? Bueno, me garantiza algo que se llama integridad referencial, que está en el glosario, si lo quieren
investigar de qué se trata la integridad referencial, pero a modo de ejemplo y simplificación, tenemos de vuelta con celeste las claves primarias. Acá tenemos dos tablas. Tenemos una tabla que probablemente sea de alumnos y una segunda tabla que es de carreras. Y yo quiero acá decir o modelar de que un alumno puede estar inscrito a una carrera. Bien. Entonces, para no poner acá yo nombre de carrera y tener que repetir exactamente el mismo nombre en la tabla de alumnos, lo que hago es usar el código de carrera. Y lo que hago es que el código de carrera sea una foreign key, una clave foránea, que esté referenciada en la tabla código de carreras. Entonces, yo puedo saber acá que el legajo 1000 está anotada a la Tecnicatura Universitaria en Programación. ¿Por qué? Porque con el ID carrera 1 lo que tengo que hacer es venir a la tabla de carreras, fijarme cuál es la coincidencia de ese valor y luego puedo fijarme tanto el nombre como el nivel, que es otro dato que tiene la carrera, ¿sí? Y podría pasar que este código 1 que yo puse acá esté en la tabla de carreras 2 veces. El código 1 No, es el que está anotado Simón en este caso. ¿Puede estar 2 veces en la tabla de carreras? no. No. ¿Por qué? Porque es la clave primaria. Así que eso es una cuestión, una regla que yo voy a tener que cumplir a la hora de crear una foreign key. Ahora cuando lo veamos en código se lo voy a mencionar de vuelta, pero para poder crear una clave foránea, ¿sí? Yo lo que voy a tener que garantizar es que, primero, la columna en la que está referenciada sea una clave primaria o una clave única, pero no se puede repetir, ¿sí? No se puede repetir en la tabla. Esa es una de las reglas. Y la otra es que va a tener que ser del mismo tipo de dato, porque si acá yo estoy guardando un número para el código de carrera, en la tabla de alumnos el código de carrera va a tener que ser un número también, no va a poder ser una fecha, porque si no, no habría coincidencia y no tendría sentido, ¿sí? Entonces son las dos reglas que tengo que cumplir para poder crear la restricción de foreign key. Ahora, para poder cargar datos, además, yo voy a tener que cumplir de que el número que esté poniendo acá o el valor que esté poniendo en la clave foránea ya exista previamente en la tabla en donde, con la cual está relacionada. Es decir, este 1 que pongo acá tiene que existir como código en la tabla de carreras. Y ahí está hecha la clave foránea y se garantiza la integridad referencial. ¿Bien? Y la integridad referencial, cuando lean bien de qué se trata, también me va a garantizar a que si yo borro de forma física este registro de carreras de la Tecnicatura en Programación, no me va a permitir borrarlo porque hay alumnos que están anotados a esa carrera. ¿Y qué pasa con esa gente si tiene después un código de carrera que después no va a existir más en la tabla? ¿Sí? Hace ese doble juego, garantizarte que si ingresas un valor exista y garantizarte de que si vas a borrar un registro, no tenga registros asociados, ¿sí?, al que estás por borrar. Andrés pregunta, pero en la tabla de alumnos puede estar varias veces. Exacto, como no es clave primaria en la tabla de alumnos, es clave foránea, yo puedo poner acá todas las veces que quiera el ID de carrera. Y tiene sentido porque yo puedo tener N alumnos que están inscritos en la carrera 1. ¿Sí? Y N es desde tendiendo a infinito, por así decirlo, cosa que en informática no existe, a 0 podría pasar de que no hay ningún alumno que esté anotado a, por ejemplo, como pasa acá, la maestría en seguridad informática. ¿Sí? Podemos ver que en la tabla de alumnos no hay ninguno, entonces eso no es un problema para la integridad referencial. Lo único que pasa es que no hay ningún alumno anotado a esa carrera todavía. ¿Sí? Y acá lo que está en rosado es un registro que no va a poder ser guardado hasta que no se cumplan dos condiciones, o hasta que yo en ID carrera no ponga para el legajo 3000 una carrera que exista, o hasta que no cree una carrera con el código 10 y después intente registrar el alumno, ¿bien? Eso es lo que garantiza la foreign key o la integridad referencial. Bueno, seguimos hasta acá. Esto lo vamos a ver en código después en un ejemplo. Pero lo que estoy tratando es de abstraerlo del ejemplo que vamos a dar y que lo vean individualmente a cada una de las restricciones, ¿sí? Sigo entonces. Después teníamos el concepto de null o non null, ¿sí? Entonces, la nulidad
es la característica que tiene una columna, que yo le puedo dar a una columna para decidir si ese valor va a aceptar o no este dato null, ¿sí? Null significa que una columna no tiene un valor, perdón, una fila no tiene un valor en esa columna. Ya sea porque el usuario no lo quiso suministrar o porque se suministrará más adelante, pero en ese caso no tiene nada. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso acá que vemos de alumnos, podría ser de vuelta, el legajo 3000 en la columna sexo tiene null. Y eso no significa que no tiene un género, no tiene un sexo. No lo quiso indicar, no lo quiso suministrar. Entonces, para no poner un valor X o 0 o algo que nos indique que no tiene, tenemos un valor específico para cuando no hay un dato y es null, ¿sí? Y como pueden ver, null puede ir en cualquier tipo de dato, porque sexo probablemente sea char, y acepta el valor null, y fecha de graduación, que es un valor date, también acepta el valor null. Y en este caso lo que podría inferirse es que, por ejemplo, Ruiz Damián, legajo 4000, no indicó a qué género pertenece y no está recibido aún. Y cuando esté recibido tendrá una fecha válida ahí. ¿Bien? Esto simplifica mucho algo que, por ejemplo, en C y C++, que no disponíamos de este valor o la posibilidad de poner null, teníamos que inventar un dato que nos indicaba que ahí no había un dato. Por ejemplo, en fecha de graduación, si yo quería decir que una persona todavía no se graduó, lo más probable es que ponga día 0 del mes 0 del año 0, ¿sí? Entonces, para no andar inventando para cada tipo de dato una posibilidad de escape, para decir que ahí no hay información, para eso está null, ¿sí? Si yo no quiero que una columna acepte valores nulos, como por ejemplo apellido y nombres, es muy posible que yo no quiera que una persona, un alumno no me diga cómo se llama. Es muy raro eso. O sea, podés no decir, no sé, tu teléfono porque no tenés, pero cómo te llamás es algo que vas a tener que decir, tu DNI es algo que vas a tener que decir, un mail. Entonces, si yo no quiero que una columna acepte valores nulos, simplemente cuando creo la columna le digo que no acepte nulos, not null. Si yo no se lo digo o le digo específicamente que va a aceptar valores nulos, entonces cualquiera de los datos que pueda aceptar, también null va a ser uno de ellos. ¿Bien? ¿Quedó claro más o menos de qué se trata? Esto es más conceptual, después lo vamos a ver en ejemplos, pero ¿para qué sirve la nulidad? ¿Sí? Si no, cuando llegue el momento lo vamos a estar viendo. Pero recuerden, es para indicar que una columna puede no tener información. Entonces, también me sirve a mí para poder crear columnas que no son obligatorias, porque al tener la posibilidad de ponerle un valor nulo, que podría también significar como nada, la transforma en no obligatoria. Yo puedo crear un alumno con solo el legajo y el apellido del nombre, porque el sexo y la fecha de graduación van a quedar completados con nada, ¿sí? Si yo tuviese esto todo como not null, entonces cada vez que agregue un alumno tendría que poner el legajo, lo cual tiene sentido porque es la clave primaria, el apellido y nombre también tiene sentido porque es la forma descriptiva como yo voy a por ahí tal vez identificar a la persona. El sexo tendrá que ser obligatorio y tendrá que decirme a qué género pertenece, pero lo que menos sentido tendría es que un alumno nuevo tendría que suministrar una fecha de graduación, lo cual no tiene sentido porque es posible que no se gradúe o no se gradúe en el corto plazo y que obviamente yo en el momento de escribirlo no sepa cuándo se vaya a graduar. Entonces, por eso viene bien que algunas columnas no sean obligatorias. Y fíjense que pasa muy seguido cuando uno se inscribe o se registra algún sistema, alguna red social. A la red social le interesa que uno suministre la mayor cantidad de datos posibles, pero si a mí en una red social me piden fecha de nacimiento, mail, domicilio, datos de la tarjeta de crédito, salgo corriendo. ¿Para qué quieren saber todo eso? ¿Sí? Entonces te piden lo mínimo. Total, saben que en algún momento vas a caer y se lo vas a terminar suministrando, pero se toman su tiempo. Entonces todos los demás datos son no obligatorios, son not null. Perdón, son null, aceptan nulos. Y uno se registra con lo mínimo innecesario, que sería probablemente un apellido, nombre, el mail y una clave tal vez. ¿Sí?
Bueno, quedan 2 minutos, así que paso. La siguiente. Encima no puedo pasar esto. Y los checks lo que me permite son reglas de validaciones personalizadas, ¿sí? Que tiene que tener una columna y que tiene que poder cumplirse. Y como habíamos visto anteriormente, podría ser como que la columna, no sé, nota de un examen tiene que estar entre 1 y 10. Entonces, si yo pongo el número 15 o pongo el número -1, automáticamente la base de datos se va a dar cuenta que no se cumple el check y no me va a permitir registrar, ¿sí? Y pueden ser con datos de fecha, con datos de texto, con lo que yo necesite, ¿sí? Y una aclaración, si una columna acepta valores nulos y además tiene un check, bueno, el nulo es un dato válido, ¿sí? Por ejemplo, si un examen puede tener una nota entre 1 y 10, pero acepta nulos, entonces yo voy a tener como valores válidos un número entre el 1 y el 10 o null, ¿sí? El null sería uno de los posibles valores que aceptaría. Bien, entonces, después de este break que se va a dar ahora porque se terminan los 40 minutos, que voy a tratar de, mientras procesa el video, iniciar la máquina virtual con Windows 10, eso va a tardar unos minutos, así que después de eso vamos a crear esta base de datos que está acá, en el SQL Server, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se crean la tabla, las restricciones, y cómo después al cargarle datos, es la misma base de datos la que se encarga de validar. ¿Bien? Así que esta vez sí, yo voy a tratar de entrar lo más rápido posible, pero es posible que me lleve unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en un ratito.